Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de este ciclo de conferencias, simposio, que vamos a dedicar, en este caso, a la Iglesia de la Santa Caridad. Este segundo ciclo va a tratar este asunto desde diversos puntos de vista. Digamos que ya hemos visto la figura de Mañara. Miguel de Mañara es una figura muy estudiada, muy tratada tanto por la historia, por la literatura, diversas manifestaciones artísticas que inspira. Por curiosidad, he hecho una búsqueda en el servicio de publicaciones de Dialnet y sobre Mañara hay más de 65.000 publicaciones registradas en Dialnet. Bien, en el caso del tema que vamos a tratar ahora, que ya es, digamos, las consecuencias de Mañara, lo que piensa Mañara, lo que va a dejar tras de sí es la arquitectura, el discurso iconográfico que se aloja en la arquitectura y, en tercer lugar, cómo se completa y se complementa con la ornamentación que va a dar unidad tanto a la arquitectura como al resto de manifestaciones artísticas. La primera parte de este entramado barroco va a tener lugar detrás de mí inmediatamente y se titula Miguel Mañara y la iglesia de San Jorge, que disertará sobre el tema don Teodoro Falcón, sentado aquí a mi izquierda. En segundo lugar, y podemos seguir construyendo después de la arquitectura, vienen las otras manifestaciones artísticas que también son pintura, escultura, que van a seguir dando forma al mensaje, van a construir otra capa que va a ir completando poco a poco el mensaje de Mañara. Ese conjunto de pinturas van a dar lugar de una manera global a un mensaje. Este mensaje es esa construcción iconográfica que es el tema que va a tratar don José Fernández López también, titulado La plasmación iconográfica de un mensaje de caridad. Y en tercer lugar, esas imágenes van a ir acompañadas de unos elementos ornamentales que, de una gran complejidad, de una gran originalidad, que van a culminar y en cierto modo envolver y matizar el mensaje que idea Mañara y que se han plasmado en las pinturas. Es un aspecto menos conocido, menos tratado habitualmente por la historiografía, pero no por ello menos importante, menos novedoso, que poco a poco vamos viendo el fruto, ¿no?, de su interés. Este es el último aspecto de la tercera sesión de esta tarde, que se llama Ornamentos murales, valores plásticos y efectos ilusorios. Estará a cargo de don Alfredo Morales. Bien, una vez planteado el bloque, me gustaría presentar la primera sesión de esta tarde, que se titula, como dije antes, Miguel Mañara y la iglesia de San Jorge. Entonces me corresponde presentar a don Teodoro Falcón Márquez, que, bueno, para mí la verdad es que es una satisfacción porque, bueno, tuvimos al poco de acabar yo la facultad el planteamiento de quedarme en el departamento. Él me animó, me atendió y el tiempo que estuve pues colaboró muy generosamente, ¿no? Bien, es catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y tiene una larga, y creo que hay que señalar también esta ininterrumpida trayectoria docente e investigadora. Es decir, así como con cierta frecuencia y posiblemente cada vez con mayor, los profesores tienen que verse obligados a renunciar en muchos casos, en otros lo hacen por selección personal, ¿no? Pero a la carrera docente o a sus ocupaciones docentes para centrarse en cuestiones más administrativas o de gestión de la universidad, ¿no? No ha sido ese, que yo sepa, pero no ha sido ese el caso de don Teodoro, que
ha sido verdaderamente pues, un caso ejemplar de lealtad a su docencia y a su investigación. Entre su larga e intensa tarea investigadora se ha centrado principalmente en historia de la arquitectura. Entre sus publicaciones se cuentan tanto investigaciones especializadas en arquitectura civil como en arquitectura religiosa desde comienzos del siglo XVI hasta el siglo XIX. Trabajos de arquitectura en los entornos de Huelva, Sevilla y Cádiz, en ese espacio temporal que hemos dicho, trata tanto ámbitos espaciales como a personas o arquitectos, como pueden ser la figura de Pedro de Silva, Leonardo de Figueroa, Torcuato Cayón o Torcuato Benjumeda. También ha publicado aspectos más de divulgación, ¿no? Arquitectura barroca en Andalucía occidental, arquitectura neoclásica en Andalucía, y junto a esas compilaciones pues ha dedicado también estudios monográficos sobre arquitectura civil sevillana, que es algo que hay que destacar especialmente. Entre ellas están las dedicadas al Palacio de San Telmo, al Palacio Arzobispal de Sevilla, al Palacio de las Dueñas, estudios sobre otras casas palacios sevillanas del XVI, como la Casa de los Pinelos, bien, y otra desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Entre las monografías dedicadas a edificios religiosos, que también son abundantes, destacan estudios sobre la Catedral de Sevilla, la Iglesia del Sagrario, también sobre el Hospital de la Caridad, la Iglesia de Santa María la Blanca, Iglesia de San Nicolás de Bari, Iglesia de Santa Ana, San Bernardo, es decir, iglesias de arquitectura que están recogidas en los periodos que hemos dicho, pero muy particularmente en el periodo en el que se construye la Iglesia de la Caridad, ¿no? Como ya trató en su monografía sobre Leonardo de Figueroa. Bueno, tiene numerosos méritos, ¿no? Tanto por su labor investigadora como por ser académico de diversas academias, y bueno, no hace falta que me extienda en eso, puesto que nos ilustrará y nos mostrará su sabiduría. El título ha cambiado sensiblemente un poco. Le he puesto la iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad, porque vamos a dar una panorámica general, porque hay que decir que este edificio, tal como ha llegado hasta nosotros, pues como sabemos, se debe especialmente al venerable el personaje que estamos ahora mismo realizando este pequeño homenaje. Y él fue, aparte de su espiritualidad, como se ha comentado esta mañana, fue un gran gestor. Supo contratar y ver que en Sevilla teníamos grandes especialistas y por lo tanto contrató a Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán, Bernardo de Pineda, y como igualmente, muy posiblemente, a los hermanos Borja. Y él, a través de esos mensajes subliminal que nos cuenta a través de los retablos y pinturas, pues nos cuenta la labor del cristiano que, si quiere llegar a la vida eterna, pues tiene que practicar obras de caridad y de misericordia. Los estudios sobre los pintores, escultores, etcétera, están perfectamente conocidos y documentados, y tengo que decir que en la bibliografía tradicional con relación al arquitecto o arquitectos que han intervenido en este edificio difieren sensiblemente. Por esa razón vamos a tener que hacer una serie de interpretaciones y matizaciones. Haciendo muy de pasada una breve historia de los orígenes de esta hermandad, hay que decir que, según la documentación existente tanto en el archivo del Hospital de la Caridad como en el archivo catedral, pues los orígenes se encuentran en una capilla y hospital que estaba en la plaza de San Isidoro. Plaza de San Isidoro. Hay documentación al respecto sobre esto. Se ha dicho, se ha escrito, y no es cierto, que luego esta hermandad se estableció enfrente de la catedral, en el Colegio de San Miguel, donde había un cementerio donde se recogían cadáveres ahogados en el río,
pero esa institución de un canónigo, Pedro Martínez, no tiene nada que ver con esta institución, porque eso surgió a mediados del siglo XVI, cuando todavía esta hermandad se encontraba en la feligresía de San Pedro, perdón, de San Isidoro. A ver si consigo darle adecuadamente. Esta hermandad es una hermandad originalmente de disciplinantes, lo que se da el latigazo a la espalda, salía procesionalmente el Jueves Santo y tenía dos imágenes que sacaban procesionalmente. El recorrido del Jueves Santo de esta hermandad, con las imágenes que vamos a comentar a continuación, está perfectamente conocido por la documentación, de tal forma que salían del entorno de San Isidoro, pasaban por delante de la iglesia del Salvador, luego se desplazaban hacia la Magdalena, cuando la parroquia de la Magdalena estaba en el solar donde hoy está la plaza y que se derribó durante la invasión francesa. Luego, a continuación, iba al antiguo convento de San Pablo, que es actualmente la parroquia de la Magdalena, y de ahí se trasladaba a la catedral y luego volvía. Ese es su recorrido. Las dos imágenes titulares de esta hermandad eran, en primer lugar, esta pequeña talla que estamos viendo en proyección, la Virgen de la Caridad, que apenas mide menos de 1 metro de alto y se atribuye, es decir, es anónimo, es al parecer de procedencia flamenca y data del último cuarto del siglo XV. Esta imagen gótica, con el niño en brazos y esos querubines a los pies, pues ha experimentado varias restauraciones a lo largo de los siglos, una de ellas a finales del siglo XVI por Juan Bautista Vázquez el Viejo. Y luego, cuando se hizo se configuró esta iglesia con el aspecto barroco que tiene actualmente, pues al hacerse el retablo por Bernardo Simón de Peneda, pues se restauró en 1670, 73 por ahí. Y entonces, hoy si damos la vuelta a la imagen, la espalda está plana, de modo que para adaptarse esa imagen de bulto redondo a altar, pues se le cepilló la parte trasera. Y le acompañaba una cruz. Yo pienso que puede ser esta cruz que hay hoy, que preside la caja de escalera de los patios de este hospital, de modo que cuando salió procesionalmente iban con cirios azules. Es curiosa la normativa de esta hermandad, que dice que la mayoría de la gente, que eran pocos hermanos realmente, pues todos querían salir con vara, y obligaba a la hermandad que había que salir con túnica y con cirio. De modo que, con relación a los pasos, también hay que hacer una observación. Hoy tenemos un modelo arquetípico de paso procesional que sale de la Semana Santa de Sevilla en nuestros días, que es un modelo que se creó en el último tercio del siglo XVII, ese tipo de paso monumental. En esta época eran pasitos como los de los niños de la Cruz de Mayo, pasitos que había que hacer cada año nuevo y que lo hacía un tal Juan Bautista, aparecen las nóminas de las actas, que indistintamente aparece firmado como escultor o pintor. Creo que vamos a ver un primer plano. Bueno, estamos dando para atrás en vez de adelante. Ahí está la imagen de la cruz anteriormente. Bueno, la iconografía de Sevilla, como saben ustedes, surge en el siglo XVI a través de grabados y a través de lienzos, y siempre son vistas del mismo ángulo, Sevilla vista desde Triana. Aquí estamos viendo este grabado de Ambrosio Brambilla, de 1585, 3 años antes del traslado de esta hermandad desde San Isidoro a donde estamos en la actualidad. Vamos a ver un primer plano para comentar lo siguiente. Fíjense bien. En este año de 1588, cuando se decide trasladarse aquí a las Atarazanas, a la capilla de San Jorge, que antes había estado dedicada a San Nicolás. Debido al gran número de hermanos, había quedado muy pequeña esa capellita y deciden venirse aquí. No sé si aquí tenemos. Estas son las atarazanas, que está de forma muy simplificada. Son 17 naves, aquí aparece que son 6 o 7, y está todo simplificado como en la Torre del Oro, que no responde a la realidad. Por lo tanto, esa capilla no tenía entonces ni portada ni espadaña, como estamos viendo ahí. Esta es la planta de este edificio, las atarazanas, que mide unos 15.000 metros cuadrados, y como saben, pues la hermandad va a ocupar las 5 naves centrales,
y las extremas pues, han tenido distintos usos. Hasta hace poco ha sido maestranza de artillería, lo que queda a nuestra izquierda. La antigua aduana pues, ha sido sustituida por la oficina de Hacienda. Y como ven, las anchuras de las naves son muy desiguales, desde 8 metros hasta 16 metros. Vamos a ir viendo. Esto es una idealización del aspecto que podría tener este conjunto monumental en la segunda mitad del siglo XVI. Fíjense bien, estamos viendo cómo este edificio de planta teóricamente rectangular, con esas 17 naves cubiertas a dos aguas, bueno, se nos ha pasado. Pues a nuestra derecha estamos viendo el postigo del carbón, a la izquierda el postigo del aceite, detrás, por aquí arriba, estamos viendo la torre de Adelácido, el homenaje, a nuestra izquierda en la calle Santo Tomás, este es el arco de la calle Miguel Mañara, de modo que este es el aspecto que tiene este conjunto, tenía este conjunto del siglo XVI. Ahí delante de las atarazanas, pues como son astilleros navales, donde embarcaban y se restauraban o se hacían embarcaciones, es simplemente una idea de conjunto que tenía una modesta espadaña en la parte superior. Este conjunto monumental es, sin duda alguna, la manzana más adulterada de la historia de la arquitectura sevillana. Gran número de transformaciones que ha ido experimentando a lo largo de su historia. Esta es una fotografía de hace varios años. Podemos ver en primer plano la maestranza de la artillería, cómo se ha ido adulterando esas cubiertas de dos aguas con distintos tipos de soporte. A nuestra derecha estamos viendo el conjunto de la iglesia del Hospital de Caridad, a la derecha Hacienda, y a lo largo de la historia, pues aquí han ocupado este espacio pues distintas almacenes de herrería, de pescadería, almacenes cuando Sevilla tenía el monopolio del comercio americano, pues igualmente estaban llenos aquí los almacenes de la Casa de Contratación de India y un largo etcétera. A ver si consigo darle. Bien. Aquí pasamos una panorámica de Sevilla en el siglo XVII, 1617. Y aquí estamos viendo, señalado con la letra D, estamos viendo la portada de esta capilla. Sabemos que en 1573 un pintor, Juan Díaz, que tiene un nombre muy castellano, sin embargo era flamenco, pintó un calvario en la portada y es el mismo pintor en los baños de Doña María de Padilla en el Alcázar de Sevilla, pues esas pinturas murales también intervino este personaje. Pues bien, ya entonces esta pequeña capilla de San Jorge, que ocupaba casi media nave, la central que hemos visto antes, la octava concretamente, pues era muy pequeña, estaba muy honda, de tal forma que la frecuente inundación del río hacía que la cimentación y todo su patrimonio artístico se deterioraba. Entonces, en 1641 se amplió, se subió de cota y aquí a nuestra derecha pues estamos viendo la aduana, construida por Asensio de Maeda, pero a la fachada de Juan de Oviedo en 1586. Bien, y llegamos al edificio actual, que es el tema central de nuestra charla, para hablar quiénes intervienen en la construcción de este nuevo templo. Fíjense bien, si nos remontamos a la bibliografía tradicional, Gestoso, autor de la Sevilla Monumental y Artística en 3 tomos, 1892, pues el tercero dedicado al barroco, nos dice que en este edificio, dice Gestoso, intervino un maestro albañil en los años de 1560, Juan González, maestro albañil, pero el autor del proyecto es Bernardo Simón de Pineda, eso es lo que dice Gestoso. Y eso que estamos diciendo lo han mantenido distintos ilustres investigadores y catedráticos, de tal forma que en la bibliografía tradicional pues han seguido diciendo que Bernardo Simón de Pineda, que era un maestro ensamblador, es decir, autor de retablo, como el retablo mayor de esta iglesia, pues el arquitecto que diseñó el edificio, lo cual no es cierto. Y eso lo sustentaron Kubler, Antonio Bono de Correa y un número importante de historiadores del arte. Paralelamente a esas publicaciones, en el año 1943 tenemos que hablar de Celestino López Martínez. Los historiadores del arte sevillano pues le debemos mucho a una serie de historiadores locales
que en los años 40 y 50 empezaron a publicar. Después de nuestra guerra civil se abrió el archivo de protocolos notariales y una serie de investigadores adscritos al Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla pues empezaron a localizar legajos donde documentaron gran número de arquitectos, escultores, pintores, y entre ellos Celestino López Martínez, al que le debemos mucho, pero que tuvo la mala fortuna de que todo documento que él veía pues le ponía sus iniciales. Bueno, aquí estamos viendo un primer plano, Celestino López Martínez, otras veces pone Celimar, de modo que dejó su huella, que él estuvo ahí antes para que nadie le pise lo que ya él ha investigado. Bueno, pues una vez más se nos ha adelantado la imagen. Bueno, seguimos con problemas técnicos. Bueno, pues dice Celestino López Martínez con este documento que tenemos en la proyección, que le hice una foto ayer o antes de ayer. Dice Celestino López Martínez, él publicó este documento en Archivo Hispalense, en 2 artículos, esa revista de la Diputación Provincial, y dice que el autor de esta iglesia es Pedro Sánchez Falconete. Dice que esto lo firmó ante un notario, un escribano, en marzo de 1645. Y ahí especifica en esa documentación, que luego seguiremos comentando, que fue concertado con la Hermandad de la Caridad para hacer la nueva capilla, que luego ejecutaría Juan González, y que eso se suscribió ante el escribano Tomás de Palomares en marzo de 1645. Bueno, entonces, como ven, la bibliografía ahí se divide. Para uno sigue siendo el autor de este proyecto Bernardo Simón de Pineda, para otro es Pedro Sánchez Falconete. Si nos molestamos en leer este documento, vamos a ver simplemente una ampliación. Ahí nos dice, leo muy brevemente: sepan cuánto esta carta viene, como yo, Juan González, maestro albañil, vecino de la ciudad de Sevilla, en Santa Catarina. Bueno, pues es el que está contratado. De modo que Celestino López Martínez, que ha visto este documento, dice que el autor del proyecto Sánchez Falconete, cuando realmente es Juan Sánchez. Esto ha sido observado por otros investigadores, como es Arenilla, como Núñez, y sin embargo, pues no ha sido recogido por la bibliografía tradicional. De él seguiremos hablando. Entonces, Juan González lo suscribe. Ahí está la firma. Ahora vamos a ver un primer plano. Este es Juan González, el autor el maestro albañil, que establece allí en este documento las normas de lo que va a seguir para hacer la planta, alzado, etcétera, cómo va a tener una torre. Es curioso que se habla siempre de torre, y la torre lo último se construyó en 1721. Siempre ha habido espadaña, pero genéricamente le llaman torre a todo esto. Bueno, ahí a la izquierda firma Tomás de Palomares, aunque el nombre está un poco cortado. Debajo de la firma de González aparece Juan Moreno, escribano de Sevilla, y José Angulo, escribano de Sevilla. Bueno, pues en esas condiciones se dice que se va a costar 500 reales el derribo del edificio anterior, que los muros deben ser de 4 ladrillos, que la solería de ladrillo de junto con aliceres y azulejos, por lo cual la solería primitiva pues era muy colorista, era polícroma. ¿Y quién es Juan González? Pues yo creo que a partir de ahora debería elaborarse una monografía para subrayar la importancia de Juan González, desconocido para el gran público. Juan González nació en Sevilla en 1606, murió en 1667 y hizo la carrera, lo que se llama la carrera de construcción desde abajo, como simple peón, llegó a ser maestro albañil y llegó a ser maestro mayor de la catedral y discípulo de Pedro Sánchez Falconete, a quien se atribuía este proyecto anteriormente. Entonces, esta es su primera gran obra, 1645, la iglesia de San Jorge. Pero luego, ahí estamos viendo en la proyección, habrán reconocido mucho que es la iglesia de Santa María la Blanca, a la que he dedicado también un libro y otras publicaciones, pues en 1662-65 reconstruye la iglesia de Santa María la Blanca bajo la directriz del canónigo Justino de Neve. De modo que esto es obra de este arquitecto poco conocido, Juan González.
Luego, años después, 1664, interviene la etapa final del Sagrario. El Sagrario tuvo una larga etapa constructiva, se empezó en 1618, se terminó en 1662 y él va a intervenir la etapa final, ya después de muerto su maestro Sánchez Falconete, pues interviene ahí a partir del año 64. Y en los años 1666-67, en el que va a fallecer, restaura la bóveda elíptica de la sala capitular de la Catedral de Sevilla, que se filtraba. Después de esta restauración es cuando Murillo realiza todos esos tondos, pintura al óleo sobre tabla, de distintos santos, Santa Justa Rufina, San Fernando, etcétera, presidido por la monumental tabla de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, en todas estas iglesias colaboró y tuvo estrecha amistad con Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán, los hermanos Borja, y la obra final que ejecuta en el año que va a fallecer, el túmulo que se edifica en la Catedral de Sevilla cuando muere el Papa Alejandro VII, el túmulo en la Catedral de Sevilla. Bien, esta es la planta actual de este edificio para que veamos el proceso constructivo que tuvo. Ya hemos dicho que el 16 de marzo de 1645, Juan González es el que establece ese pliego de condiciones que hemos visto muy al principio y al final. Y entonces ahí habla que hay que derribar la iglesia primitiva, los pilares. Recordemos que estamos hablando del interior de una construcción naval y que se conserva esos astilleros, lógicamente con esos pilares y esos arcos apuntados. Que se inicie por los pies. Se inicia por los pies porque la cabecera, esta zona donde se va a construir la capilla mayor y la sacristía, transacristía, detrás del retablo mayor, transacristía, pues esto no se podía edificar por ahora porque eso era propiedad, como todos los astilleros, era propiedad de la corona y por lo tanto se empieza por los pies mientras se van haciendo las gestiones. Por lo tanto, ahí donde está señalado la flecha es lo que construye Juan González hasta su fallecimiento. Eso es ahí. Y entonces en esa normativa pues habla de que se eleve para evitar las inundaciones 2 varas, la vara es 0,83 por 1,66, se empiece por los pies, que haya un atrio con grata, que entonces no se cita este coro alto que hay a los pies, que se haga una torre de la fachada, que fue una espadaña, que se cubra con bóveda de cañón, una sacristía tras la capilla mayor y sala de cabildo, y sobre ella un cuarto de morada, comedor y cocina, y se decore la iglesia de una nave con moldura al estilo moderno. Recordemos el siglo XVII, Santa María la Blanca vendrá después con su yesería, pero antes la mayor parte de las iglesias conventuales sevillanas están decoradas con yesería. Entonces, cuando muere Juan González, que está al frente de estas obras desde el 45 hasta el 67, solo ha construido el cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, hasta donde estamos viendo esa casquete semiesférico al final de ese cuerpo que construye él. Esos son 28 metros, por tanto, hasta el retablo mayor, que él no lo va a haber construido. El ancho oscila entre 11 y 10,40, pues se estrangula por la parte del teórico crucero, y la proporción 2,5. De modo que ahí se empezaron a colocar retablos para la Virgen de la Caridad, para San Jorge, realizado por Blas Muñoz. Y vamos a hablar del proyecto de la iglesia. Estamos hablando del 45, se empieza la iglesia, pero este proyecto que publicó el profesor Alfredo Morales, que tenemos entre nosotros, está fechado el 13 de enero de 1654 y se encuentra este original en el Archivo General de Simancas. Pues bien, esto es lo que parece evidenciar que no tiene portada, se aprovecha todavía la portada primitiva hasta que 8 años después se decide hacer esta portada. Fíjense bien, aquí a la izquierda, donde termina la fachada y donde estaba previsto el campanario de esa espadaña, ahí hay un texto que apenas lo vemos de aquí. Hasta aquí está hecha la obra, 1654. ¿Y qué aparece ahí? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista constructivo, observemos que se inicia con unas columnas, semicolumnas dórico-toscanas sobre plinto, la portada de ingreso, y a uno y otro lado 2 figuras que representaban a San Pedro y San Pablo. En el balcón central, perdón, se nos mueve
el movimiento este es muy sensible, este aparato. Ese balcón central es donde está el archivo de esta hermandad, y a uno y otro lado pues aparecen dos blasones, el de la izquierda de Felipe IV, en tiempo al cual él autoriza a la construcción de esta iglesia y que se termine luego a la ampliación, y luego a nuestra derecha pues un personaje del que vamos a comentar luego. Y luego en la parte superior observemos cómo estamos hablando de la izquierda, las tres virtudes teologales. Tres virtudes, seguimos con problemas. Bueno, está justamente al revés. Tres virtudes teologales, en las que estamos viendo la fe a la izquierda, la caridad en el centro y la esperanza a la derecha. Luego seguiremos viendo algunos detalles. Bueno, yo he querido, fíjense bien, a ver si consigo encontrar. No doy con la tecla. No doy con la tecla. Bueno, pues luego seguiremos. Cuando se publique el libro correspondiente, pues lógicamente en el texto mío pues irá cronológicamente a las distintas fases constructivas, pero aquí he querido hacer este montaje para ver qué es lo que se hizo en 1645, en 54, perdón, y qué es lo que se va a hacer después, en 1733. La portada se rehizo en 1733, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Y qué ocurre aquí? Pues yo sospecho, salvo que el profesor Alfredo Morales me diga lo contrario, que que estamos viendo de izquierda eran pinturas, y en 1733 fueron sustituidos por azulejos. Hay que tener presente que por estos años del siglo XVIII la Giralda había estado pintada desde 1558 al 68, pues había pintado con pintura al fresco por Luis de Vargas, y esas pinturas al fresco por la acción del tiempo pues se iban deteriorando y se fueron restaurando, de tal forma que en los años de 1740 se le encarga a Domingo Martínez qué hacer con esas pinturas, si sustituirlas por azulejos. Fíjense bien, la Giralda con azulejos, como esta fachada, hubiese cambiado la fisonomía enormemente. Y entonces se decidió que Domingo Martínez la repintara, y esos restos ya prácticamente hoy son invisibles en la Giralda. Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo ahí. Estamos hablando de 1733. ¿Qué ocurre en Sevilla en 1733? Sevilla es el lustro real, es decir, el rey Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio deciden establecerse en Sevilla por un problema mental que tenía el rey. Se viene 5 años, se retira de la corte, 5 años. Y esos 5 años en Sevilla fueron momentos de esplendor, cuando esa corte está afincada aquí. Y entonces se construyeron o se terminaron grandes edificios monumentales. Estamos hablando de 1733, esta fachada. En 1734 se termina la portada del Palacio San Telmo. En el primer tercio del siglo XVII se termina la iglesia de San Luis, se termina El Salvador, se termina la Magdalena, los laterales del coro de la catedral. Es un momento de esplendor que vivió Sevilla. Y entonces esta fachada estaba muy deteriorada, como todo el interior. De modo que yo creo que los que se dedican a pintura a lo mejor no lo saben, pero hay un expediente importante en el archivo de que hubo que restaurar retablo por retablo, escultura por escultura, pintura por pintura, todo en 1733, el mal estado de conservación que tenía la iglesia y todo su espacio museístico que atesoraba. Todo eso se hizo. Con relación a esa buhardilla, pues siempre se ha relacionado con Leonardo de Figueroa por su parentesco, aspecto, fisonomía muy semejante a la que remata la fachada de la iglesia del Salvador o la de la iglesia de la Magdalena. Y resulta que es de 1733, cuando hacía 3 años que había fallecido Leonardo de Figueroa. Bueno, aquí ahora está saliendo. Bueno, en este caso estamos viendo lo siguiente. ¿Quién es el autor de este proyecto? Pues Francisco Martínez. En los documentos una vez aparece Francisco Martín y en otro Francisco Martínez. Esto lo publicó, esta documentación, Ramos Suárez.
y mantiene la misma estructura que hemos dicho, no de Sánchez Falconete, sino de Juan Sánchez. Conocemos el nombre del autor de estas piezas de alfarería, de cerámica, José García, y ahí hemos visto toda esta... Y por tanto la buhardilla, esta la hace este Francisco Martín, que compañero de Leonor de Figueroa, que como veremos son los dos autores de la torre. Y ahí estamos viendo algunos primeros planos de estos azulejos. Ya hemos dicho que la Caridad está en el centro. Esto está basado en el primer libro de primera carta a los Corintios de San Pablo, donde dice que de todas estas obras es la caridad la principal. La esperanza con el ancla, falta por ver la fe con la cruz y el cáliz. Seguimos saliéndonos del mapa. Y luego el otro nivel intermedio, estos dos santos ecuestres, San Jorge y Santiago Matamoro. Y la parte inferior, las pinturas son sustituidas por esculturas de bultos redondos de terracota, San Hermenegildo a la izquierda, San Fernando a la derecha. Le llama atención a lo siguiente. Cuando este edificio se declaró BIG en 1992, en la declaración se dice que este personaje es San Luis. La declaración de la Junta de Andalucía, hecha por algún colega nuestro, aparece ahí. Y en alguna publicación de tantas publicaciones que se ha hecho en ese hospital, de esta iglesia, pues se sigue diciendo que este es San Luis. Bueno, ya sabemos que es San Hermenegildo. Y estas esculturas fueron policromadas por Francisco Ignacio Pérez de Pineda. Y San Fernando responde a la iconografía tradicional después de su canonización en 1671. Se ha citado que soy autor del libro sobre el Palacio de San Telmo, entonces pude documentar que todas estas esculturas que decoran esta monumental portada que da hacia los jardines de Cristina y hacia el río, fueron realizadas por Pedro Duque Cornejo, nieto de Pedro Roldán, entre 1732 y 34. Aparte del santo titular, San Telmo, que por cierto se llama Pedro González Telmo, San Telmo viene por similitud de San Elmo de Italia, pues ahí tenemos a San Hermenegildo y San Fernando. Vamos a verlo de cerca, hemos querido comparar uno con otro, no tiene mucha similitud, salvo que aparte de uno de piedra y el otro es de terracota, pues solo el sentido del movimiento es lo único que le puede... y ahí tenemos a San Hermenegildo en las dos representaciones de la fachada y de la portada de eso. Si buscamos cuál es la primera iconografía donde aparece esa fachada de esta iglesia ya reformada, encontramos en este grabado de Pedro Tortolero de 1738. Recordemos que ha pasado 5 años que se ha hecho esta fachada. Vamos a ver un primer plano para que veamos la fachada ya con esos azulejos y observemos la altura para subir la escalinata. Por previsión de las inundaciones se había elevado el nivel de la puerta de ingreso. Hoy ha vuelto a subir el nivel de este muelle, de este puerto, y por lo tanto hoy entramos prácticamente a la misma altura. Y si pasamos por aquí delante nos llevamos esta sorpresa. Se han quitado todos los azulejos y esculturas para su restauración. De modo que solo un azulejo son una iconografía, son 20 y tantos azulejos. Solo un solo santo, o solo una sola imagen, son 20 y tantos azulejos. Todo esto es antes de Miguel Mañara. Cuando Miguel Mañara ingresa, ya se ha comentado esta mañana, como el 10 de abril de 1662 ingresa, con cierta reticencia, luego al año siguiente elegido hermano mayor, y ahí estará de hermano mayor hasta que muere en el año 79. Y cuando es maestro mayor, el estado de la iglesia es el siguiente. En 1600, bueno, él toma posesión a finales de diciembre del 63, por lo tanto el 64 es cuando asume la dirección y el programa ideológico decorativo desde el 64 hasta el 79. La iglesia estaba sin abovedar, sin coro alto, sin solería, sin capilla mayor y sin sacristía.
Por tanto, él contrata una serie de personajes y ahora vuelve a contratar a Juan González, no a Pedro Sánchez Falconete, a Juan González. De nuevo hace un nuevo contrato. Y hay un personaje que aparece en la bibliografía, al que se le ha dado gran importancia y no tiene la relevancia, pero López del Valle se le consulta. Y eso es frecuente en la historia de la arquitectura. Cuando está construyendo un edificio, pues acude, lo mismo que hay un consejo médico, pues se llama a varios médicos para dictaminar si se opera una persona o no. Pues igualmente aquí se consulta a otro arquitecto, ¿qué le parece el proyecto que voy a hacer? Pues sí, en líneas generales da algunas observaciones. Por lo tanto, Pedro López del Valle realmente no construyó aquí nada. Ahora se construyó el pórtico a los pies, como vamos a ver ahora, y la iglesia se va a consagrar el 12 de junio del 67. Y la iglesia, lo que estaba construido, sin el retablo mayor, sin la capilla mayor, y González muere unos meses después. Ya sabemos que la iglesia empezó por los pies. Se construye este tramo con esa falsa bóveda de cañón, con arcos fajones de armadura de madera tejada, lunetos, y seguimos. Esto es lo que se construye por Juan González hasta que él fallece en el año 67, y la yesería no está documentada. Es muy posible que la hicieran los hermanos Borja, y ahí he puesto yo entre paréntesis Valdés Leal. En alguna publicación sobre esta iglesia he manifestado, o he argumentado al menos, que debió diseñarlo Valdés Leal. Valdés Leal fue el personaje clave de esta iglesia bajo la directrices de Miguel Mañara. En sus cuadros está atento a las novedades que ocurren en Sevilla en ese momento, cuando aparece por primera vez la columna salomónica en los retablos, y él la pinta. Aparecen en las iglesias los muros de yesería, y él lo pinta. Él está al día de las novedades desde el punto de vista arquitectónico y artístico. Y por lo tanto es muy probable, según mi opinión, que Valdés Leal debió intervenir en el diseño de estas bóvedas. La construcción, por lo tanto, termina aquí lo de González hasta este teórico crucero. Entonces hay unas altas pilastras y pilastrones corintios de 10 metros de altura. Ese friso tiene ovas, un orden corintio, ovas, como sabe todo lo que está vinculado al mundo artístico, ovas es más característico del jónico. Y por lo tanto, entonces no había retablo ni pintura, ni construir la capilla mayor, como estamos insistiendo. Por tanto, tras el fallecimiento de González, en año 68, Francisco Rodríguez Escalona, que es el maestro cantero más importante de la Sevilla de este último tercio del siglo XVII, que trabajó a las órdenes de Leonardo de Figueroa, pues realiza esas dos columnas que sostiene el coro alto que estamos viendo y esa pintura monumental de Valdés Leal de 1685, por lo tanto muy posterior. Ahí estamos viendo las postrimerías se colocan en 1672. Ahora en el año 68 es cuando se aprueba que se construya la capilla mayor y la sacristía detrás. Ese modelo de sacristía detrás ya lo había empleado Hernán Ruiz II en la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, por ejemplo, y también lo tiene su maestro, Pedro Sánchez Falconete, en la iglesia del Sagrario también. Entonces, en la documentación se dice que se construya esa capilla mayor de acuerdo al proyecto realizado por Juan González. Y se termina esta obra el 16 de marzo de 1670. Se inicia entonces el retablo mayor, ya se hablará de él, entre 1670 y 73, y la policromía termina en el 75. Pues cuando se construye ese gran retablo, eso pesa mucho, los muros eran muy frágiles, la unidad era 5 ladrillos, pues muy frágiles, y la iglesia empiezan a salirle grietas, y eso es un problema que ha tenido esta iglesia a lo largo de su historia. De tal forma que ha habido varias restauraciones, construirle una serie de contrafuertes exteriores, como luego veremos, y ahora en un documento se dice que en 1672 se construye un nuevo campanario, y los contrafuertes exteriores es para la capilla mayor. Ahora se empieza a colocar a partir de 1670 todos estos lienzos de las postrimerías, como se llama estos lienzos de Murillo, el 72 Santa Teresa de Hungría y San Juan de Dios, que está a la otra nave, al otro lado extremo de la nave, y hay que plantearse una pregunta. ¿Cuándo aparece Leonardo de Figueroa? Leonardo de Figueroa
El primer documento es del año 79, donde figura como maestro mayor, con ocasión del enterramiento, el entierro de Miguel Mañara. Pero a este le pasó como Juan González. Como maestro albañil siguió trabajando, habló de Leonardo, siguió trabajando como hombre de confianza de Mañara y el que siguió construyendo, según el proyecto de González, el Leonardo de Figueroa. Entonces, para hacer todas estas pinturas yeserías, lógicamente, Leonardo de Figueroa el que tuvo que diseñar los andamios, y hay pagos curiosos. Por ejemplo, en los documentos se dice que se paga a Valdés Leal el 15 de julio de 1682 32.250 reales de Bellón por las pinturas al temple, se refiere a la de la cúpula, los jeroglíficos son los cuadros de la postrimería que hemos visto bajo el coro, y la Virgen del Rosario, una escultura, que hace y también el color de las tejas, es decir, que es una obra total la que desempeña Valdés Leal. Pinta las tejas, pinta las rejas, pinta el mobiliario litúrgico, de modo que él estaba, un factotum, estaba al frente de todo. En 1674, ya hemos dicho, cuando termina el Retablo Mayor, se inaugura la iglesia. Y observemos a la izquierda, el lado del Evangelio de esta capilla mayor, ahí se va a construir una ola laudatoria a Bernardo Valdés. Bernardo Valdés, a que hemos dicho que en la fachada primitiva aparecía su blasón junto con la Felipe IV, a este personaje en la documentación del archivo protocolo se le cita con frecuencia en contrato como comprador de oro y plata, un mercader de oro y plata. Pues este personaje donó una importante cantidad para ser patrono de esta capilla mayor con la idea de enterrarse. Como tardó tantos años en enterrarse, en construirse la capilla mayor, se trasladó a San Alberto, ahí donde se enterró. Pero antes de esto, ya en 1671, Miguel de Mañara había prohibido poner en los retablos escudos de armas ni otra insignia de vanidad, y por lo tanto a los testamentarios de este personaje, de Bernardo Valdés, se le pide que se haga una lápida, pero que no aparezca solo temas religiosos. Yo sospecho, vamos a ver luego en primer plano, que esto lo ejecutó Rodríguez Escalona y seguramente diseñado por Valdés Leal, porque Valdés Leal también diseñó la capilla de la Concepción Grande, la lauda de Gonzalo Núñez de Sepúlveda, un capitán lisboeta. Y observe en esta lauda, en este elemento decorativo, el texto que pone ahí, Arma Fundatoris Nostri, las armas de nuestro fundador. Miguel Mañara no fue un fundador, pero Bernardo Valdés tampoco. Fundador de la Capilla Mayor, donde él desea ser enterrado. Y Miguel Mañara fallece el 9 de mayo del año 69. Como sabemos, su cuerpo se deposita a la entrada del templo para que todo el mundo que entre pise su tumba, así lo deja su legado testamentario. Y meses después, el 10 de septiembre del 79, se entierra en la cripta. La hermandad decide que se entierre en la capilla mayor, en la cripta, bajo la dirección de Leonardo de Figueroa, ya figurando como maestro mayor de este edificio. Y en la cripta hay dos partes, a izquierda y a derecha. Pues esto lo dice Leonardo de Figueroa, y el entierro de Mañara está a la derecha, al lado de la epístola, y el otro personaje, Valdés, el lado izquierdo. Vamos a ver el primer plano, ahí se colocaron 9 de mayo del año 79. Tengo que ir corriendo, pues se nos va el tiempo. Y vamos a terminar con la torre. La torre ya hemos adelantado que se va a construir el año 1721. Por lo tanto, en este lienzo estamos viendo lo siguiente. Aparece la torre. Esto de 1726, lienzo que está en el Ayuntamiento de Sevilla. De modo que la primera documentación gráfica de esa torre siempre tuvo espadaña. Pero fíjense bien, ahí estamos viendo la fachada. En 1726, recordemos que no se le va a colocar azulejo hasta el 33. Y ahí parece que hay resto de pintura, que es lo que fue sustituido por azulejo que hemos visto. Y ya que estamos de pasada, no me gustaría decir algo. La iglesia de Santana, una iglesia fortificada, almenada. Así desde 1280 hasta 1758, que Pedro de Silva pues la convierte en una iglesia barroca tras el terremoto de 1755. Y la torre,
Ya hemos dicho que se había ejecutado una en 1632, que sería una espadaña, y en 1721 es llamado Leonardo de Figueroa. Leonardo de Figueroa, ya cuando es llamado aquí, es un arquitecto consagrado, ha venido ya de Carmona, está al frente del hospital, perdón, del Palacio San Telmo, está en San Luis, en una serie, y conjuntamente con maestro el Francisco Martín, o Martínez, que es el maestro mayor, pues conjuntamente los dos diseñan esta torre, que es la única torre conocida de Leonardo de Figueroa. Responde a esa etapa final del barroco polícromo, con cal, cerámica vidriada, pizarra, azulejos y pequeñas esculturas que estamos viendo aquí, que representan a 4 santos que están ahora mismo en mal estado de conservación. De modo que cuando se termine la fachada habrá que acometer también la restauración de la torre. De modo que ahí aparece azulejos de la Caridad, San Jorge, Inmaculada, Santa Inés y esos 4 santos que hemos comentado. Y estamos terminando, estamos viendo uno de esos contrafuertes exteriores. Uno se había puesto en 1662, otro en el 79, el último en 1681, y debajo se ha puesto ese arco neogótico del siglo XIX. Y vamos a terminar con esta imagen, porque desde mi punto de vista, hacer muy brevemente una panorámica, una historia de esta iglesia, tenemos que llegar hasta el final. Y por lo tanto tenemos que decir que también le afectó el famoso terremoto de Andalucía y Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Y como capítulo final, el expolio del Mariscal Soult, a que se han citado esta mañana de pasada, viendo este cuadro de Fernando Vaquero, cuadro contemporáneo de un hiperrealismo realmente sorprendente. Este Fernando Vaquero ha querido reconstituir el momento del saqueo. Se están descolgando los cuadros. De estos cuadros que se llevó el Mariscal Soult, algunos volvieron pronto. Y aquí estamos viendo 4, que son los que los descendientes de Soult lo vendieron a distintas pinacotecas europeas y americanas. Pues he puesto ahí San Pedro Liberal por el Ángel. Pues San Pedro Liberal por el Ángel es uno de los 4 que no volvieron. Bueno, ha salido justamente el último. De modo que solo se llevaron, no han vuelto 4, distintas pinacotecas. Esto me da pie a hacer el siguiente comentario y con esto termino, porque viene otro colega a continuación. Yo personalmente no soy partidario de que en la Caridad haya copias de cuadros. Estéticamente será muy bonito, da una idea de conjunto como estaba, pero un monumento de esa categoría no puede tener copias. Y eso mismo lo puedo decir de la iglesia de Santa María Blanca, donde hay 5 murillos, de los cuales 4 son copias. Por lo tanto, para el visitante que está haciendo fotos, todos son murillos, y hay cartas internacionales de la UNESCO donde manifiesta que hay que distinguir lo auténtico del original de la copia, y por lo tanto simplemente hay que dejar mi queja de esto. Y nada más, muchas gracias por su atención.